Y comenzamos con la lectura. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad justamente de leer tu palabra, de que tú nos hables, Señor, de que tú tengas este tiempo y nos des este tiempo para darte este tiempo de lectura, Señor, de escuchar tu palabra, de analizarla, de escudriñarla poco a poco, de meditar en ella, Señor. Gracias que nos das esta oportunidad, te rogamos y te pedimos, Señor, que cada día nos lo sigas permitiendo hasta el día en que te encontremos a ti, hasta el día en el que te veamos, ya sea que estemos nosotros en el final de nuestros días o el mundo entero, pero que nos podamos ver contigo, alegres de que al fin nuestro Señor va a estar con nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, comenzamos. Amén. Y ahora sí, hermanos, esto se encuentra en Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 14. Hoy no va a ser demasiado largo, ya me van a entender por qué. Vamos a hacer la lectura y van a entender más o menos a lo que me refiero. Dice de la siguiente manera: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta el torrente de Amea y edificaron hasta el torrente de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Aquí me gustaría tocar una cosa nada más como un detalle que creo que no lo considero como una regla, al menos no le he puesto mucha atención en ese aspecto, pero sí considero que es algo bueno a considerar. Fíjense quiénes son los primeros en actuar para la reconstrucción de lo que es el templo de Dios. ¿Quiénes son los primeros en hacer la obra y en trabajar y en reedificar? Dice, entonces se levantó ¿quién? El sumo sacerdote. Y luego dice, y sus hermanos sacerdotes. Entonces, en otras palabras, quiero dar a conocer que los primeros que tenemos que actuar para la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios somos nosotros, los que estamos llamados a la salvación en Cristo, porque luego estamos esperando que México cambie, en el caso de México, que el mundo cambie, que la gente entienda, que las políticas sean más acordes a la verdad del Evangelio, pero nosotros, por ejemplo, ni nos metemos en política, ni queremos estar en puestos de liderazgo, no queremos tomar las decisiones, no queremos actuar, no queremos reedificar el país, no queremos hacer un cambio, simple y sencillamente las cosas no cambian, porque no hacemos las cosas que debemos. Claro, yo voy a ser sincero, aunque considero que meterse en la política no es malo, también siento que no es exactamente lo más importante. Pero sí es necesario que en la política haya representación de los hijos de Dios, porque luego nos quejamos, ¿no?, de que el presidente o la presidenta o el gobernador o la gobernadora no apoyan a Cristo. Pues claro, no son cristianos, ¿qué esperaban? Son de este mundo, ¿qué esperaban? Un hijo de Dios es el que se tiene que levantar justamente a tomar ese lugar, si es que así Dios lo permite. ¿Para qué? Para que desde ese lugar Dios pueda actuar. Ahora bien, ¿cuál es el cambio más importante? Porque tenemos que ver el ejemplo de la Escritura. Así como vemos que el rey David hizo un cambio político, siendo Dios quien lo puso como rey, un cambio político, y no solo político, sino también en la estructura de Israel, y cómo hizo que el gobierno y el pueblo de Israel honrase a Dios. De la misma manera vemos a Jesús y a Juan el Bautista, incluso a Pablo, cómo cambiaron culturas sin necesidad de meterse en la política. O sea, ambas cosas las vemos en la Escritura, tanto como Dios puso a algunos ahí, como Dios mismo y Jesús mostró que también no era necesario estar ahí para hacer un cambio. Pero ¿saben qué sí era necesario? Ser el primero en levantarse, ser el primero en hablar, ser el primero en hacer. Muchas veces vuelvo a lo mismo, queremos cambiar el mundo, pero no nos animamos a hablar. Queremos cambiar las naciones, pero no nos paramos a cambiar primeramente nosotros.
Queremos que la gente tenga un corazón diferente, pero nosotros no mostramos ese corazón. Queremos que la gente se preocupe por los pobres, pero nosotros nunca nos preocupamos por ellos. Y metemos mil y un pretextos. No, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Pero no necesitas demasiado para cambiarlo todo. Los sacerdotes no se levantaron a reedificar toda la ciudad. Dice que los sacerdotes se levantaron ¿a qué? Dice, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Las puertas. No dice que reedificaron todo, pero dice que son los primeros en hacerlo. No necesitamos esperar a que el mundo cambie. Nosotros tenemos que cambiar nuestro mundo, o sea, nuestro alrededor, con el Evangelio, con la verdad, así como lo hizo Cristo. ¿Por qué? Esto es algo que yo les he enseñado mucho. ¿Por qué es que nuestro entorno sigue siendo tan tóxico? ¿Por qué es que nuestro entorno sigue estando lleno de gente que engaña a sus parejas? Porque nos seguimos queriendo juntar con esa gente. Porque en vez de buscar, primero que nosotros ser ejemplos a seguir y tratar de que nuestros amigos, hermanos, familiares escuchen el Evangelio y la verdad, preferimos mezclarnos con el mundo, pero luego nos quejamos del mundo. Pero preferimos mezclarnos con ellos a tratar de hacer un cambio y que ellos mismos se alejen. Porque ese es el punto, realmente no queremos que la gente nos deje de hablar, por eso mismo no nos animamos a hablarles de Cristo, porque yo mismo estoy consciente de cómo es esta cuestión. Hace no mucho me tocó hablar con un amigo de aquí, con el cual quiero volver a hablar, y Dios, oren por mí para que me permita justamente esa oportunidad. Este muchacho dice que lleva como mucho tiempo encerrado, ¿saben? Esa es la frase que dice. Siento como que estoy encerrado, como que estoy en casa, ¿sabes? Como cuando tu casa está toda sucia, ves que limpias y sacas la basura, pero haz de cuenta que cuando quiero salir de la casa dice, no puedo abrir. Y ya me da el ejemplo obviamente de eso y me cuenta su historia, ¿no? Me dice que él quiere hacer muchas cosas, tiene proyectos, pero al momento de empezarlos como que no los hace o no sabe por qué no los hace. Y yo le hablaba sobre este tema ya hablando con Dios y diciéndole, Señor, dame sabiduría porque la verdad no estoy entendiendo bien qué es lo que está pasando, hasta que Dios me muestra una cosa y le digo, oye, ¿no será? Ya voy a dejarme esto, pero le digo, ¿no será que tú crees querer eso, pero realmente no es lo que necesitas? Y ya se me queda como mirando extraño y le digo, mira, tú tienes la idea que todo el mundo tiene. ¿Cuál idea? De que si yo hago este proyecto, si yo hago esta empresa, si yo hago esto, si yo tengo éxito en esto, si yo tengo éxito en esto, voy a ser feliz. Me va a llenar, me voy a sentir realizado, me voy a sentir como una persona que está bien encaminada. Y le digo, no funciona así. Mira, yo te doy un ejemplo. Muchas veces a mí me ha tocado tener hambre. Tengo hambre, no tengo antojo de nada, tengo hambre. Mi situación es que tengo hambre. Pero en vez de ponerme a cocinar algo, agarro mi dinero, voy a la tienda a ver qué puedo comprar. Y cuando llego a la tienda, veo los dulces, veo las sabritas, veo todo y no me dan ganas de comprarlo porque no traigo antojo de algo, traigo hambre. Tengo ganas de algo que se coma, que sea sólido, que me caiga bien al estómago, pero no traigo ganas de cocinar también. Digo, entonces, llego a la tienda, veo todo lo que hay, digo, ¿sabes qué? No traigo ganas de nada y me regreso y sigo con hambre. Ya caminé hasta allá, ya decidí moverme allá, pero no me hizo sentir a gusto, ni satisfecho, ni tampoco pude realizar la acción que quería, porque realmente no es lo que necesitaba. Le decía yo, ¿no será que tú estás buscando una plenitud en la vida que solamente Dios te puede dar? ¿No será que tú estás buscando llenar algo espiritual con algo terrenal? Es Dios quien da la tranquilidad, la paz, la sabiduría, la templanza, da la plenitud que necesitas. Y ya hablé con él más o menos de eso, pero soy el primero en saber lo complicado que es tratar de decir esto
porque siempre tenemos la mala costumbre de tratar de decirle a las personas y de dejarles a ellos su propia realidad. Me explico. Siempre tratamos de hablarles de Cristo sin alterar su realidad. De manera que ya no decimos, Dios quiere, Dios hace, Dios es el único que hace esto, sino que decimos, yo creo que Dios, yo entiendo que Dios, mira, es probable que Dios... O sea, yo estaba con la tranquilidad y seguridad de que lo que necesita Él es a Cristo. Y aún con todo y eso, ¿saben cuáles fueron las palabras que salieron de mí? ¿No será que, o incluso un tal vez? Y yo cuando estaba analizando lo que le dije, ¿por qué no le dije lo que necesitas es a Cristo? O sea, ¿por qué no se lo dije directamente? Digo, le di a entender y después claramente se lo dije, pero dije, ¿por qué no se lo dije desde el principio? Porque tuve que hacer una pequeña anécdota, una pequeña plática y luego ya poder decírselo. Dije, ¿por qué no se lo dije desde el principio? Porque me daba cosa el pensar cómo él iba a reaccionar. Es más, reaccionó, como me imaginé que iba a reaccionar, así como que, ya, no, entonces mejor ya no te pregunto o algo así. Porque es normal. Pero ¿saben qué? La insistencia me permitió poder decirle un poco más. Y ahora al menos esa semilla está ahí puesta. Y yo espero poder hablar con él para poder no dejarlo como un tal vez, sino de verdad que Dios le permita conocerlo. Pero ese es el punto. Muchas veces no queremos cambiar el entorno de la gente que está a nuestro alrededor, ni nuestro propio entorno, sino que tratamos de mezclarnos con la gente. Y eso nunca ayuda. No ayuda en nada. No podemos hacer que nuestras amistades cambien a bien si nosotros no nos ponemos firmes en el lugar y decir, es que esto es lo correcto. No, eso es lo que tú piensas, esto es lo que dice Dios. Ya, pero tú crees en Dios, esto es lo que dice Dios. Es la realidad de la que yo sé, conozco y sé que es verdad. ¿Quieres aceptarla y estar conmigo? Bien. ¿No quieres aceptarla y estar conmigo? Tienes libertad para moverte. Pero si vas a estar conmigo, que sepas que esta es la verdad. Jesús jamás les dio espacio a que la gente dudara de lo que Él decía. Decía, yo soy, yo hago. No decía, no, eso dices tú, no, eso es. Decía Él, yo no juzgo a nadie, y si juzgo a alguien, mi juicio es verdadero, porque no juzgo según yo, sino según el Padre. ¿Tú crees que si alguien ahorita dijera eso, no sería señalado? Incluso si yo digo, no, mi juicio es verdadero, porque yo juzgo conforme a la palabra de Dios. ¿No crees que habría gente que se levantaría y diría, ay, tú que eres un engreído, tienes, ¿cómo se dice? No tienes humildad y esto y aquello, porque todos quieren que digamos cosas tan sencillas como, no, yo pienso que, no, yo creo que cuando nosotros no estamos en una incertidumbre, nosotros conocemos una verdad, nosotros tenemos seguridad de una realidad. Que ellos estén cegados y ellos sigan en su propia mentira es otra cosa. Nosotros tenemos un conocimiento de una verdad. No, es que quieres imponer tu verdad sobre... Yo no quiero imponer ninguna verdad sobre nadie. Todos pueden creer lo que quieran, pero que sepan que están siendo engañados por este mundo. Yo no voy a imponerte ninguna verdad, porque no te voy a obligar a creerla, pero sí te voy a afirmar con seguridad que así es. Había unos textos, me acuerdo, que hablaban justamente de eso, de que hablemos la palabra de Dios tal y como es. Incluso hay otro texto que dice que cuando hablemos conforme a la palabra de Dios. Nosotros no estamos para estar dudando ni para hacer dudar a la gente si esto es cierto o no. Estamos para afirmarles que esto es verdad. Y el que quiera creer y pueda creer, será salvo. Pero el que no, adelante, igual ya estaba perdido. O sea, es como, ¿cómo decirlo? Como saber que una persona va a morir y que una operación le puede salvar. Pero si lo operan y no se salva, se muere. Pero si no lo operan, se va a morir. ¿Cuál crees que es la opción más sencilla? Operar. Entonces, ¿qué hacemos con la gente? Les decimos la verdad. Si la quieren creer, gloria a Dios. Y si no, pues igual ya estaban en su propia mentira. Ya no la creían de igual manera.
ya estaban ahí. Pues se iba a morir igual. Bueno, ahora morirá. Es lo normal, pero dejarlos morir es absurdo, teniendo una oportunidad de salvarles. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando nos negamos a hablar la verdad como es debido, ¿no? O pensamos en cosas como de, no es el momento para hablarles de Cristo, ya más adelante me dará Dios la oportunidad. ¿Sabes qué dice la Escritura en cuanto a en qué momento debemos hablar el Evangelio y la verdad? No solamente dice que quitando toda mentira de nuestra boca y hablad la verdad, hablad entre vosotros salmos, himnos y palabras espirituales, sino que también dice la Escritura que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Esto está en primera de Timoteo 4, versículo 10, capítulo 4, versículo 1 en adelante. No, es segunda de Timoteo, se los confirmo, porque quiero leérselos incluso, porque esta es una exhortación para todos nosotros. Segunda carta a Timoteo, aquí está Tesalonicenses, Timoteo. La segunda carta en el capítulo 4, versículo 1 dice, y esto es lo mismo para todos nosotros, ¿ok? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hago una aclaración. Yo sé, hermanos, que no todos estamos llamados a predicar, eso lo tengo en cuenta, soy el primero en decírselos, y es verdad, no todos vamos a predicar, pero todos vamos a anunciar el Evangelio, todos. Tú, mujer, tú, varón, tu madre, tu hijo, tú, quien seas. Todos tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo? Vean a la samaritana. ¿Ustedes creen que la samaritana era predicadora como Pablo o era predicadora como Pedro? Que por medio de las Escrituras les enseñaba a la gente que Cristo era el Señor y que como el camino de la verdad era este y este y este y aquel. ¿Ustedes creen que la samaritana estuvo en una iglesia predicando como pastora de no sé quién? No. ¿Saben qué hizo? Ella anunció a Cristo como ella lo conoció. ¿Cómo? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa fue su predicación. Ese es el anuncio que nosotros damos. ¿Qué les dice Jesús a la gente a la que Él sanó? Ve y anuncia a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Escritura que entonces va el hombre, en este caso fue el endemoniado, y dice que fue y anunció a todos los que estaban en tal ciudad, no me acuerdo en cuál era, cuán grandes cosas habías hecho Jesús con él. ¿Ustedes creen que él estaba enseñando sobre la palabra, sobre la verdad? No, él estaba anunciando al que los iba a llevar a la verdad. Ese es nuestro trabajo. Decirle a la gente, ven a Cristo. ¿Por qué creen que los que no predican deben invitar gente a la iglesia? ¿Por qué creen que los que no se dedican a la enseñanza deben compartir las enseñanzas que les tocan el corazón? ¿Por qué creen que los que no se dedican a dar las pláticas y la explicación de la palabra simplemente tienen que compartir la Escritura y ya? ¿Por qué creen que yo se los recomiendo tanto así? Que ustedes no predican, es normal, compartan la palabra. Que les digo, vayan a sus redes sociales, suban el texto bíblico de lo que leyeron hoy que les llamó la atención y dicen, me brincó al corazón. Lo publican y se acabó. Hace no mucho tiempo les dije, hoy creo que se los voy a anunciar y les voy a decir ya qué canal es. Incluso lo pondría yo creo que en el link. Hace un tiempo, durante el lapso de tiempo que estuvimos sin hacer los devocionales por lo de que se descompuso el celular y todo eso, cuando me regresaron el celular yo les dije que íbamos a empezar el día 20. Eso fue como una semana antes
de que, o sea, bueno, yo les dije que íbamos a empezar el día 20, pero se los dije una semana antes del día 20. Y durante esa semana yo seguí el consejo que les di. Abrí un canal, uno nuevo, se llama, les voy a decir el nombre para que lo puedan buscar si así lo quieren. Se llama De Dios para Nosotros. Así se llama, De Dios para Nosotros. Punto. No hay más nombre. Es De Dios para Nosotros. No hay persona, no hay nada. De Dios para Nosotros. En ese perfil, lo único que hago es, mientras yo leo la palabra, porque ustedes saben que yo leo la Biblia recién despierto, empiezo a leer y lo que leo, siempre va a haber un versículo que te brinca, ¿sabes? Cuando estás leyendo Juan, a lo mejor te brinca el de Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras hoy yo leía, por ejemplo, estaba leyendo Génesis, estaba leyendo el capítulo 18, y mientras leía el capítulo 18, mientras estaba leyendo el capítulo 18, llego al versículo 4, no, al 14 creo, al 14, y dice, les voy a leer desde el 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice en el versículo 14, y ahí pum, me brincó ese versículo y dije, pues no hay cosa difícil para Dios. Y dice más el texto, nada más se los termino de leer. Al tiempo señalado, dice el Señor, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces dije, ese versículo me gustó. Y agarré ese versículo, tengo la aplicación en la Biblia, tengo la aplicación de la Biblia en el celular, pues me voy a Génesis capítulo 18, versículo 4, dejo seleccionado, me dice copiar, copio. Cuando copio el versículo, me voy a WhatsApp. En WhatsApp hay un circulito que ahorita dice IA, es una inteligencia artificial que tiene WhatsApp. Me meto a la inteligencia artificial y le digo, hazme una imagen iba a decir de un paraíso, pero no, le digo, hazme una imagen de un paisaje. Le digo, hazme una imagen de un paisaje de mañana con un poco de nubes. Nada más le dije así. Y me hizo una imagen con el sol, un lago, un árbol. Y se veía muy bonito. Entonces le doy descargar esa imagen, porque se me descarga así 2 veces. Me voy a TikTok, ahora sí en ese canal que les estoy diciendo. Pongo la imagen, o sea, pongo subir, no subo ningún video ni nada, subo la imagen. Y en la imagen ahí a un lado me aparece letra, me aparece una A. Entonces le doy clic y me deja escribir. Entonces pego ahí el versículo, borro lo demás que no necesito, que es lo de al tiempo señalado vendré a Sara. Borro todo eso, le pongo 2 paréntesis y 3 puntitos, que quiere decir hay más texto, pero no lo estoy poniendo aquí. Una cosa que aprendí ahí en la escuela. Entonces queda ahí nada más la pregunta del versículo. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y ya aparece como que, bueno, lo demás. Les voy a explicar cómo, se los quiero escribir para que me entiendan. Me va a tomar unos segundos, pero quiero enseñarles. Porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta siempre que van a hacer como una pequeña... Sí, una parte de la escritura. Creo que era así. Ajá. Si no me equivoco es así. Ya el Génesis, creo que era 18, 14. 18, 14. Entonces, algo así mismo. No sé si se alcanza a ver. ¿Cómo? Espera, está al revés, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Como dice ahí desde acá. Ahí está la pregunta y ven como todavía... aquí está. Como todavía hay más texto que ya no voy a poner, porque lo único que me interesa es esta parte de aquí, pues bueno, nada más pongo 3 puntitos para decir hay más texto que no estoy mostrando, para que cuando vayan a la cita pues lo noten. Pero esto es lo que escribo ahí en la imagen. Le pongo copiar, le pongo pegar, borro lo que no ocupo, sabiendo que no le quita ningún contexto ni nada por el estilo, simplemente dejo esa parte de la escritura que es importante.
pongo el versículo y en la siguiente imagen, porque pongo dos imágenes siempre, pongo la del versículo y luego una pequeña aclaración. En la siguiente imagen solo puse, ¿hay necesidad de aclarar algo más? Creo que no. Y lo subí. Y esa imagen, con ese texto, con esa palabra, ya llegó a 500 personas. Cada imagen que he subido con el texto de la Biblia ha llegado mínimo a 300 personas. Una que no sé qué pasó, que se quedó en 17 personas, pero todas las demás han llegado a 200, 300, 500 personas. ¿A qué voy con esto? No es difícil hacer lo mínimo. Es más, yo les decía la vez pasada, no hay pretexto para no compartir de Cristo y la palabra de Dios. No lo hay. ¿Ok? Ustedes saben perfectamente, y esto yo se los he dicho, que bíblicamente hablando, siempre tengo ese detalle de tener mucho cuidado y precaución de decirle a las mujeres, tengan conciencia que en la Escritura dice que a las mujeres no les toca predicar en la iglesia. Pero eso no quita que tienen una responsabilidad de compartir a Cristo entre los de su casa, entre los de su familia, entre sus amigos e incluso en redes sociales. Porque no será en la iglesia, pues en la iglesia Dios ha puesto un orden. Pero a los que no saben ni conocen de Cristo, es nuestra responsabilidad como hombres y como mujeres anunciar a Cristo y su verdad. Por tanto, vuelvo a repetir, no es difícil ser parte del Evangelio. Menos hoy. Antes sí, hoy no. Hoy no quieres hablar, lo publicas. Pero no, preferimos estar publicando que la casa de los famosos, que esto y aquello, que, más bien, como dije un día, no me incluyo yo en lo que no hago. Prefieren estar publicando que la casa de los famosos, que canciones románticas, pero a Dios lo dejan de lado, siendo que Dios es lo más importante. Eso no tiene sentido. No lo tiene ni debería tenerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos hoy? Que somos los primeros en tener que compartir la verdad, los primeros en tener que cambiar las cosas, hacer un cambio. ¿Saben por qué? Por ejemplo, no, se lo digo porque sé que hay una persona aquí. Sé que hay una persona aquí que hace videos de videojuegos, y yo lo hacía incluso antes. Pero te voy a decir una cosa y lo voy a decir como consejo por si alguien más se quiere animar a las redes sociales ya de manera no necesariamente cristiana, sino, o sea, no como predicando la palabra, sino en cuestiones aparte. A lo mejor es una mujer que le gusta el maquillaje, le gusta la ropa y empieza a publicar sobre ello, o sobre tips, o lo que sea, sea hombre o sea mujer. Si se va a dedicar a las redes sociales, tienen que tener un entendimiento. Lo que tú hagas va a atraer a la persona que quieres. ¿A qué me refiero? Si tú juegas videojuegos de terror o juegas videojuegos que tienen, vamos a decirlo así, características muy sexualizadas y que ese es su enfoque. Hace poquito salió un videojuego que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero un ejemplo de ellos es de los más conocidos, Bayonetta. Otro ejemplo es uno que salió hace poco, Stellar no sé qué se llama. Y para acabarla, tu contenido está totalmente ajeno a Dios, literal, ajeno a Dios. La gente no sabe ni que eres cristiano o que eres cristiana, la gente no sabe que tú no dices groserías, la gente no tiene conciencia de que tú lees la escritura, la gente no tiene conciencia de nada de ti, nada de ti como creyente. ¿Sabes qué es lo que vas a traer? Vas a traer gente que no es creyente, gente que te va a ofender, que va a decir cosas que no debería decirle a un hijo de Dios. Yo les doy un gran ejemplo, vayan a los streams de Auronplay. Es uno de los streamers más conocidos, antes era youtuber, ahorita es de los más conocidos. ¿Y saben qué cosas le escriben a él? Muchos dicen, no, es broma. Sí, es broma, pero es algo que no debería estar, por ejemplo, en un stream de un creyente, ni que un creyente debería estar viendo, porque le dicen cosas demasiado desagradables, ¿no? Le dicen cuestiones sexuales, le dicen de cosas, dicen groserías tras groserías, dicen una cosa y otra cosa que simplemente no son agradables para Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando uno se dedica a estas cosas y no deja claro que él es creyente,
que no dice groserías, ni quiere que en su stream digan groserías, cuando no tiene el ejemplo, porque es lo primero, no da el ejemplo con su vida de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, cuando la palabra de Dios está nula en sus videos, en sus directos, en su lo que sea. No esperes que quienes lleguen ahí sean personas que agraden a Dios. Pero si lo que tú haces siempre incluye a Dios, y si incluye a Dios, por lo mismo tiene que excluir todo lo que es pecaminoso, pero si incluye a Dios, por lo mismo tiene que excluir todo lo que es pecaminoso, así que, pues bueno, te vas a evitar, ¿no?, ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas cuestiones, si eres firme en eso, en primer lugar. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Que la gente que quiere llegar de esa manera, o lo va a respetar y se va a quedar, o se va a ir. Y eso va a hacer que tu entorno cambie. En el caso de estas personas, tu comunidad que vas a construir en redes sociales va a ser una comunidad sana, con valores cristianos, porque tú eres cristiano o tú eres cristiana, y tú lo demuestras. Tú lo muestras y lo demuestras e influyes en eso, porque te mantienes firme en esa verdad. Lo mismo pasa con nuestra vida en general. Esto lo di como ejemplo allá, porque es muy normal ver que la comunidad es un reflejo de lo que la persona hace o dice. Claro, no vas a controlar todo lo que la gente hace. Incluso entre los hermanos que están aquí, seguramente alguno hace algo que yo no aprobaría, y menos Dios. Pero es algo que yo no tengo conciencia, porque yo teniendo conciencia se los digo: hermanos, esto no es correcto, estar compartiendo esto no es bueno, estar compartiendo aquello. Es más, yo les he dicho, no compartan cosas que digan groserías, porque lo que ustedes comparten es como si ustedes lo dijeran. Y lo primero que va a hacer la gente no va a juzgar: ay, no, bueno, no fue él quien lo dijo, fue el video. No, va a decir, es como si él lo estuviera diciendo. Porque, ¿cómo compartimos algo? ¿Cómo les digo yo lo que dijo Fernando? ¿Cómo les digo yo lo que dijo Juanita? ¿Cómo les digo yo lo que dijo Eric? ¿Cómo les digo yo lo que dice la gente? Se los repito. Y si alguien dijo una grosería, yo no la voy a decir, ¿no? Y entonces dijo un insulto, eso es lo que yo les voy a decir. La misma escritura nos muestra eso. Cuando Pedro dice que maldice, ¿qué dice? Y maldijo, y con maldición. Él no le dijo, y él dijo que tal y tal y tal. No escribieron eso. Es más, van a la escritura y otra vez se mueven justamente al libro de Hechos y ven cómo dice que los fariseos empezaron a blasfemar contra el camino y contra Cristo y a maldecir. ¿Acaso especifica qué fue lo que dijeron? No, porque el que está escribiendo dice, yo no voy a escribir eso, porque yo soy de Dios. Es exactamente el mismo hecho con nosotros y lo que compartimos, hermanos. Lo que ustedes comparten es lo que ustedes reflejan. O reflejan a Cristo o reflejan al mundo. Luego dicen, no, pero es que no tiene nada que ver. Sí, claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Hasta la vestimenta tiene que ver, y la gente no lo quiere aceptar porque entonces se vería en la necesidad de estar en responsabilidad con su vida. Porque si yo digo, no, la ropa no tiene nada que ver con mi forma de ser, entonces yo puedo vestir lo que quiera. Mientras me comporte como es debido, yo no tengo responsabilidad sobre mi vestimenta, porque no estoy reflejando nada malo. Porque no tiene nada que ver mi vestimenta con mi forma de comportarme. Pero si yo traigo acá una camisa que dice Dios ha muerto, nada más porque se me hizo bonita, ¿tú crees que lo que estoy anunciando no tiene que ver con mi creencia? ¿Tú crees que no es contradictorio a mi fe? Claro que sí, y mi responsabilidad es no usar esas cosas. Entonces, cuando tú le dices esto a la gente no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque los vuelves responsables de lo que publican y de lo que visten. Y eso pesa, siempre pesa tener una responsabilidad más. La gente quisiera deshacerse de sus responsabilidades y hacer lo que se les pegue la gana sin tener consecuencias, pero no se puede. ¿Por qué creen que hoy hay tanta libertinaje en cuanto a lo sexual? Porque antes había una responsabilidad. Antes, si una mujer terminaba embarazada, era tu responsabilidad, mujer, porque tú decidiste tener relaciones.
Ahorita que les dice, no, la gente tiene derecho a tener relaciones y si se embaraza, pues entonces se aborta al niño. Claro, quieren deshacer sus responsabilidades, pero no funciona así. El matrimonio es el único lugar en donde se puede llevar a cabo el acto y solamente con tu pareja. Y eso es lo correcto y es tu responsabilidad llevarlo a la obra así. La gente no lo quiere aceptar, claro que no, pero es una verdad. Entonces también sus redes sociales, también sus publicaciones, también su trabajo y el cómo lo llevan a la obra, todo lo que ustedes hacen debe reflejar a Cristo. Escrito está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo lo digo como una persona que juega videojuegos, sube videojuegos. Incluso ya les he comentado que yo tengo un canal ahí de videojuegos, en donde, bueno, ahorita no he subido ningún videojuego aparte del de Sky, pero yo ahí subo videojuegos y puedo subir videojuegos cuando yo quiera. Pero si lo que yo voy a subir no edifica, no llena, no da un espacio a que la gente reflexione sobre su vida con Dios, yo no lo voy a subir. Porque tengo una responsabilidad para con la gente que me ve. Y si yo voy a subir un juego para que la gente se entretenga, durante la enseñanza, durante el juego, yo voy a darles una enseñanza. Porque es mi responsabilidad. Mientras el juego no sea contradictorio a la verdad, ya les he dicho, ¿no? De que pues no voy a estar jugando GTA mientras hablo de Dios, no jueguen. No voy a estar ahí jugando, no sé, algún otro juego que no se me ocurre ahorita que va así totalmente contrario a la moral que Dios da. Pero tengo como que el orden de lo que sí y de lo que no. Y es mi responsabilidad tener ese cuidado. Es mi responsabilidad tener ese cuidado. Ahora bien, que si yo juego, por ejemplo, no sé, Gears of War en casa, vale, está bien, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque es como cuando estás en casa con short o sin camisa en el caso de los hombres, o incluso en el caso de las mujeres sin camisa, pero estás en casa. Tienes esa libertad y la Escritura dice que todo lo que no es el problema necesariamente que estemos consumiendo algo, pero sí el qué. ¿Qué? Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos estamos edificando, pero si sabemos que lo que estamos haciendo no es malo, tal y como dice la Escritura, bienaventurado el que no se condena con lo que hace, o sea, que lo que hace en primer lugar no le condena. Si lo que haces te condena, ¿en qué aspecto? Ya lo he dicho antes. Por ejemplo, League of Legends no es que sea un juego malo, pero si League of Legends te provoca a ti enojarte, decir groserías, maldecir, estar, como uno dice, no, toxiqueando a otras personas, entonces para ti sí es malo y sí te condena. Aunque no, es que yo tengo fe de que no tiene nada de malo, ya, pero lo que estás haciendo te condena. Eso es lo malo. Que yo estoy jugando este juego, ya, pero andas viendo ahí el personaje y andas ahí analizando todo y luego te vas y pecas. Hombre, aunque tú tengas la fe de que jugar esa cosa no tiene nada de malo, te condenas a ti mismo con lo que haces. No, es que yo no tengo problema en ver anime de esto y de aquello. Ok, está bien, pero si lo que estás viendo te provoca algo más, te condena. Y la fe se demuestra con las obras. Tú no puedes decir yo tengo fe en que ver esta serie no es mala si lo que te provoca y lo que te lleva a hacer no es bueno. En el caso, aunque tú digas tener fe, no tienes fe en que eso es bueno porque lo que haces te condena. Pero bueno, tema aparte. Esto se los menciono porque luego decimos ¿por qué el mundo está tan mal? Bueno, porque los creyentes no quieren vivir en Cristo, quieren seguir viviendo en este mundo. Quieren seguir mezclándose con este mundo. No son los primeros en actuar, en despertar, en hacer las cosas que son correctas. Son los primeros en ceder, nada más en eso. Son los primeros en no querer hablar. Son los primeros en decir, bueno, sí, ya está bien, haz lo que quieras. En vez de decir, lo siento, pero no voy a cambiar mi opinión porque Dios dice que así es. No te voy a obligar a hacerlo, no te voy a obligar a creerlo, pero no voy a cambiar la verdad. Esa es tu verdad, esa es la verdad de Dios. Discútela a Él si quieres. A mí no. Esa es una firmeza que en las cosas de Dios tendríamos que tener.
que llega el muchacho a querer coquetearle a la muchacha y le dice un piropo que es bastante ofensivo porque tiene algo que ver con un ámbito sexual, o incluso simplemente está ahí tratando de incitar a la muchacha, y la muchacha dice: ¿sabes qué? A mí no me estés hablando así. Ay, uy, qué amargada. Pues sí, porque yo soy una persona santa, porque Cristo me hizo santo. Yo no voy a estar metiéndome en esas cosas. Respeta mi vida en Cristo. Uy, qué amargada. Pues si eso es lo que crees, está bien. Delante de Dios soy una persona fiel. Ese es el punto. Nosotros vamos a cambiar hasta que seamos los primeros en actuar y mantenernos firmes en ello. Y de eso muchos se van a inspirar y muchos van a hacer caso y otros no. Pero tú no debes cambiar tu firmeza. Tú no la debes cambiar. Así está escrito incluso. Ten cuidado de ti mismo, dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo, o sea, preocúpate por tú hacer bien las cosas. Y de la doctrina, del conocimiento de la verdad. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Darás ejemplo a quien esté dispuesto a escuchar y a ver y a seguir el ejemplo que tú das. ¿Y de qué te vas a rodear? De la gente que como tú quiere andar en el mismo camino. Esa es la verdad. Entonces tu entorno va a cambiar, tu vida va a cambiar, porque fuiste el primero en actuar. Pero si tu vida sigue siendo mezclarte con los que toman, mezclarte con los que dicen groserías, mezclarte con los que hacen burlas y chistes de doble sentido, pues te lo digo, tu vida va a estar llena de eso, porque tú lo estás permitiendo en primer lugar, y porque tú no estás actuando, estás cediendo a este mundo. Los primeros que tienen que actuar son los hijos de Dios, para cambiar su entorno. Así como estos hombres son los primeros en levantarse y edificar. Y no tienes que hacerlo todo. La mayoría de las cosas Dios lo va a hacer. Pero al menos la primera parte sí te toca a ti. Dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó. Ahí está, edificaron más. Dice: y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. Ya no está hablando de los sacerdotes. Fíjense cómo es eso. Ya hubo otras personas que se movieron a hacer lo mismo. Dice más. Junto a ellos restauró... Pequeño paréntesis. Cuando nosotros discutimos de algunas cosas es normal que queramos defender algo. No hagan discusiones, no hagan debates, no es necesario, no tiene sentido. Pero compartan la verdad. Ahora bien, en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me tocó en su momento hablar del aborto, cómo yo estaba en contra de eso y cómo a Dios no le agrada. Y hubo gente que me dijo: ya, pero dame un argumento sin la Biblia. Yo no puedo. O sea, tengo muchos argumentos en la Biblia. Esto, le tiré todos los argumentos. Y le digo: y por eso no conviene, no es bueno, no es moral. Y le digo: pero de nada me sirve a mí todo esto si Dios no está en medio. ¿Por qué? Porque Dios es el principal y en mi vida está. Es el punto de mi moralidad. Si yo saco a Dios de mi moral, yo ya no tengo moral, no tengo un estándar, no tengo nada. Entonces, si algo les puedo decir es: no saquen a Dios de sus argumentos. La gente quiere sacar a Dios de sus argumentos porque a Dios no le pueden discutir. Ese es el punto. A Dios no se le puede discutir. Si Dios dijo esto es malo, eso es malo y se acabó. ¿Por qué? Porque yo lo digo, dice el Señor. Entonces, como no quieren eso, quieren más realidades inventadas por ellos, siempre van a querer que tú saques a Dios de tu argumento. No lo saques. Ay, entonces tu palabra no tiene valor. Para ti no, para Dios sí. Para ti no tiene valor, así como tu argumento no tiene valor para Dios, porque Dios dijo así es y así es, se acabó. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta, porque luego, como dije anteriormente, somos los primeros en ceder y no ellos.
Y nosotros no nos tenemos que convertir a ellos, sino ellos a nosotros. Tal está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, no se hagan a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos nosotros los que somos transformados a Cristo y nosotros nos mantenemos firmes en Cristo y la gente nos va a querer cambiar otra vez al mundo. Nosotros no debemos ceder. Ya, nada más era un comentario. Sigo. Dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Dice, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Dice, e inmediato a ellos restauraron los recoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja, miren, y esa es otra. Como vemos que aquí los, ¿cómo se llaman? Tecoitas, se animaron a hacer las cosas a pesar de que sus líderes no lo hicieran, porque ahí va otra cosa. Muchas veces entramos en el conflicto de que, es que mis padres me dicen que no haga esto, pero ellos lo hacen, ¿y qué? ¿Y qué si ellos lo hacen? Si tu padre o tu madre te dice no tomes, no fumes, y ellos están tomando y fumando, se vuelve hipócrita de parte de ellos, pero de ti sabio el obedecer. Es que ellos no lo hacen, ¿y qué? El problema no está en lo que ellos hacen, el problema está en lo que tú haces. Y si te están diciendo algo bueno y no lo haces, nada más porque ellos no lo hacen, vas a ser igual de culpable que ellos. No puedes justificarte diciendo, es que ellos no lo hacían. A ti se te dijo que no era bueno. Te lo dijeron ellos que lo estaban haciendo. No los escuchaste, allá tú. Porque está escrito incluso, los fariseos y los escribas, dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Todo lo que os digan que guardéis y hagáis, dice, hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y ponen carga sobre los hombres que ellos ni con un dedo quieren mover. ¿No dijo Jesús, como ellos no lo hacen, ustedes tampoco lo hagan? No. Él fue firme y claro, háganlo, aunque ellos no lo hagan. Esa es la realidad. Entonces aquí los tecoitas muestran esto. Sus jefes, sus líderes no quisieron participar, pero ellos no se negaron a ayudar en la reconstrucción no solo del templo, sino, creo que el templo ya estaba para esas fechas, aunque no estoy muy seguro, ya se estaba reconstruyendo, pero principalmente se prestaron para reconstruir el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, que en este caso era Jerusalén. Aunque sus grandes no lo hicieron. Nosotros tenemos que aprender de eso, para no poner justificante a otra persona, para no poner de justificante más bien a otra persona, siendo Dios el que nos juzga. Y Dios no va a poner de que, es que tus papás no hicieron eso, bueno, tienes razón, tú no eres culpable. No, claro que no, eres culpable de tu pecado, si tú haces exactamente lo mismo que te dijeron que no tenías que hacer. Da igual el pretexto que metas, es que ellos lo hacían, no importa. Es que ellos me decían que los respetara, pero luego no me respetaban. No importa, tú tenías que respetarlos porque tú no estás sirviendo a hombre, estás sirviendo a Dios. Siguiente versículo dice, la puerta vieja, versículo 6, dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, dice, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaraías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también
Refaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías, hijo de Harumath, y junto a él restauró Hatús, hijo de Asabías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat, Moab, vaya nombres, restauraron otro tramo. Y la torre de los hornos, la torre de los hornos, junto a ellos restauró Salum, hijo de Halohes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta de Muladar. Versículo 14 y último. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Bueno, ya me entendieron por qué dije que no iba a ser tan larga la enseñanza, porque es prácticamente este reparó esto reparó aquello, esto reparó tal. Y aquí vemos una cosa, y la última que vamos a analizar, y es que no lo hizo uno solo. ¿Quién fue el que se levantó? ¿Quién fue el que tuvo el deseo en el corazón? ¿Quién fue quien oró? Nehemías. Nehemías fue el que oró, Nehemías fue el que se levantó, Nehemías fue el que pidió la madera, Nehemías fue el que tuvo en el corazón actuar para bien del pueblo y del templo y de la ciudad de Israel. Ahora bien, ¿quién se encargó de reedificar? No fue Nehemías solo. Dice que reedificaron los tecoitas, que reedificaron los sacerdotes, que reedificó tal y tal persona, que reedificaron muchas personas. Y aquí se cumple justamente lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, la cual dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si 2 duermen juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y en Génesis, creo que el capítulo 2 versículo 18, dice que no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, tengan conciencia que la mayoría de las cosas que van a hacer no las pueden hacer solos. No las pueden hacer solos. Que muchas veces les va a tocar hacerlo solos, sí, seguramente. Pero no busquen la soledad. Eso es algo que yo les he enseñado mucho. No busquen la soledad. No es de un hijo de Dios estar en soledad. De un hijo de Dios es estar con la congregación. Por eso mismo les digo, busquen una iglesia. Acérquense a la gente de la iglesia, por favor. No pueden decir, yo me congrego, cuando llegan a la iglesia, escuchan el mensaje y se van inmediatamente sin saludar a nadie. Eso no es congregarse, es asistir a la congregación, no es congregarse. Congregarse es estar con los hermanos, es convivir con los hermanos, es saludar a los hermanos mínimamente. No se engañen a ustedes, no digan yo me congrego, no es cierto, no te congregas, tú asistes a la congregación. Los que se congregan son los que están ahí platicando entre ellos, compartiendo de Dios, hablando de la palabra, adorando a Dios juntamente. Esos son los que se congregan. Tú asistes a donde la gente se congrega. Eso no es congregarse y tampoco agrada del todo a Dios. A Dios le agrada que hagas las cosas como es debido, en amor. Y el que ama a su prójimo lo saluda, ve cómo está, platica con él, le instruye, le redarguye, escucha su palabra, toma su consejo. Así es una congregación, así tenemos que ser. Ahora sí, hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, y con esto vamos terminando el devocional. Ay, ya son las 11, tengo que correr. Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Padre del cielo, Dios de todo el universo,
Gracias te damos por el entendimiento y por la palabra que nos has dado hoy. Te rogamos y suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.